Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a Gestión y Desarrollo. Importante la noche de hoy reflexionar algunos tópicos que tienen que ver con el sistema de justicia. Y para saber cómo conceptualizamos, concebimos un sistema de justicia, el equilibrio de la balanza, de la planificación, de la regulación, de la presupuestación, de la proyección, vamos a decir, del Estado boliviano, el día de hoy contamos con la presencia del doctor Antonio Sánchez Carranza, abogado constitucionalista de amplia trayectoria. Él ha sido parlamentario, conoce de la temática y fundamentalmente de la problemática. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Alfredo, muy buenas noches, muchas gracias por la gentileza. Importante es reflexionar el sistema de justicia, un sistema que tendría que generar complementos exquisitos a la planificación del desarrollo del Estado y fundamentalmente a la ejecución de un presupuesto, al retorno al resultado, al funcionamiento de la dinámica económica y por supuesto a la gestión del desarrollo multifacético, vamos a decir. Hagamos un pequeño diagnóstico de cómo vemos el sistema judicial, cómo se operativiza este sistema y los resultados que tenemos en función de la democracia, en función de la perspectiva electoral de este año y fundamentalmente de transformar la realidad incómoda. La economía boliviana está estancada, tiene inflación, muchos no quieren admitir ello. El tema de la gestión de la economía tiene que ver mucho con el trabajo en equipo. Los actores sociales e institucionales son disfuncionales, las familias están endeudadas, el empresario está endeudado, el gobierno está endeudado y tenemos relaciones con el mundo exterior de endeudamiento y no claras de economía, relaciones internacionales, pactos que deberían ser interesantes desde el ángulo del cumplimiento de la norma, la seguridad jurídica y fundamentalmente un adecuado ejercicio del poder, doctor. Sí, por supuesto, y para tener un contexto más claro, básicamente partamos de la palabra justicia. ¿Qué implica justicia, no? Básicamente, el término lo que implica, de acuerdo al gran pensamiento que se ha tenido a través de la historia, es dar a cada cual lo suyo. Entonces, si tanto preconizamos la justicia, tanto proclamamos la justicia, a veces la vemos en rostros angustiados, desesperados en las calles que claman por justicia. Pero lo que están pidiendo, en definitiva, es dar a cada cual lo suyo. Al delincuente hay que darle la cárcel, pues, Alfredo, ¿no? A la persona honrada que ha trabajado toda su vida, ahorrando centavo a centavo, logrando un bien inmueble, por decirle algo y para una mayor comprensión, hay que darle seguridad de ese su bien jurídico, ¿no? Ahora, aquel inocente que está en la cárcel podrá hablar de justicia, de dar a cada cual lo suyo. Entonces creo que partimos de una premisa falsa o una mala interpretación de lo que es justicia. Justicia no es que a uno le apoyen así las pretensiones que tenga sean totalmente
diversas y apartadas de una realidad objetiva. Entonces, si hacemos una mirada retrospectiva de lo que ha sido la administración de justicia, porque acá hay un otro craso error. La justicia está bien, dar a cada cual lo suyo. Lo que anda mal es la administración de la justicia. ¿Y quiénes administran la justicia? Seres humanos que lamentablemente muchas veces no tienen la formación ni la estructura de conocimientos y peor una estructura ética sólida. Entonces, acá esta administración de justicia va en función a intereses subalternos, ¿no? Que puede empezar partiendo desde un tráfico de influencias, luego el problema de las famosas coimas, el cohecho activo y el cohecho pasivo, que son toda una institución en el país, y falsas concepciones que están pegadas más a un mandato político partidario que a la verdadera esencia de la justicia. Claro, y es importante comprender todo ello. En una sociedad se debería equilibrar y dar realmente a cada quien lo que le corresponde en función del trabajo, en función de la valoración, de ser empáticos, de respetar la regulación, que es importante, de esa retroalimentación del ámbito positivo de la regulación, no para hacer malas prácticas. Pero ¿qué es lo que pasa en la coyuntura? Nuestros diputados, asambleístas, están desconceptualizados y descontextualizados en el manejo del Estado del Derecho, en función hasta de la legitimidad coherente, congruente y de correspondencia para ser el constructo de sociedad. Y usted lo ha desnudado. Tenemos demasía de corrupción, y esa corrupción tiene que ver con la palabra inversión, y por supuesto si hay corrupción no hay buena planificación, se está improvisando o hay planificación particular, y por ende hay desvío de fondos y no va a haber incidencia significativa en el multiplicador, en el crecimiento de la economía, en buscar dar mayor oportunidad a la gente en relación al trabajo, en relación a disminuir en general las desigualdades, estimado doctor. Claro, y la palabra clave que usted la ha planteado es corrupción. Muchas veces hablamos de la corrupción como algo ya naturalizado. La corrupción es normal en el país, ¿no? Y vayámonos a un concepto que a mí me llena plenamente, y más aún tratándose de un periodista boliviano, Premio Nacional en Periodismo Nacional, Alberto Bailey Gutiérrez. Y Alberto Bailey, sintetizando, dice: la corrupción es el endiosamiento del dinero y el poder, porque el dinero da poder. Es esto. Entonces, es esta persecución, pero así tan obsesiva, de lograr bienes, lo que le va a brindar también poder. Este es el punto esencial donde tenemos que tener cuidado, ¿no? Y lo más normal ahora, le decía, se ha naturalizado la coima, por ejemplo, el diezmo. No, ahora ya no es el diezmo, no, va mucho más allá. Sí. El que se hable de alguna persona que suele hacer este tipo de convenciones, de contratos, en fin, ya lo hemos naturalizado, al extremo de que se ha popularizado un dicho, ¿no?, que dice: roba pero hace. Entonces, ¿dónde estamos, no? Es este el plano ya del nivel ético, del aspecto deontológico, que nos está dando una señal clara de que hay una inversión de valores pero profunda. Si vemos el problema ético, Alfredo, y lanzamos una mirada así muy fugaz, muy rápida, vemos que en ningún nivel se respetan los principios y los valores. Hablemos de la familia. La familia, para empezar, el matrimonio ha perdido toda esencia real, objetiva en nuestro medio. Si usted conversa con jóvenes, ellos no quieren saber nada de matrimonio.
preferimos convivir y sale la convivencia. Y esto implica un otro aspecto que es altamente peligroso y que se refiere a tener hijos. Ya no hay una percepción de matrimonio, solidez de pareja con crianza de hijos. Y acá viene pues esto que se ha impuesto en Europa, y de ahí derivan los perrijos, los gatijos, porque les está liberando de responsabilidades frente a una institución que al parecer ya no brinda ninguna seguridad. A nivel familiar, respeto por los padres, absolutamente ninguno. De los hijos, el respeto a los hijos, peor. No nos extraña ya, Alfredo, leer en un titular de prensa: padre embarazó a su hija de 12 años. Antes realmente nos espantaba porque era algo extra natura, ya una situación totalmente aberrante. Hoy no. Leemos el titular y pareciera que estamos leyendo el pronóstico del tiempo. Claro, están normalizando las malas prácticas. No, estamos entrando a eso, y esta es la parte peligrosa, en que el aspecto de la moral y la ética, que pareciera que es un saludo a la bandera, ¿no?, es el que se está devaluando, y no estamos haciendo nada por fortalecer principios y valores. Claro, el principio, los principios, las leyes de natura, las leyes naturales, la divinidad, que debería permitir priorizar en la planificación. Ahí estarían los valores. Y si se prioriza, tendríamos ya sentido de planificación, entonces estrategia, si quieren, para hacer inversión. Pero la palabra inversión hoy, usted lo ha tocado, adolece de dos elementos fundamentales: la parte ética y la búsqueda de la sostenibilidad en concordancia al equilibrio humano, ambiental y el manejo energético, que es indispensable. No se está trabajando ello. Nos hemos agotado las reservas de hidrocarburos, seguimos en el mundo de la economía primitiva, economía de filtración, porque siempre hemos exportado, ¿no es cierto?, materia prima, y hemos importado producto acabado, la importación mayor que la exportación. Entonces déficit en la balanza comercial, en la balanza de pagos. No hay que asombrarse lo que estamos viviendo. Usted recuerde la época de la UDP, yo era niño, entonces las colas, y estamos regresando a la normalización de las colas, de las filas, de la escasez, ¿no es cierto?, y de la especulación de los dólares. Claro, y sin haber vivido esto, Alfredo, revisando un poco los libros de la historia, que es realmente sangrienta y tremendamente angustiante la historia boliviana. Aparte la infinidad de golpes de Estado que se han dado, con gobiernos militares de facto que han hecho lo que les ha venido en gana en este país, vayámonos a algo que siempre se menciona como un hito histórico dentro de la evolución de nuestra sociedad, la revolución del 52. Pero la revolución del 52 también trajo aparejadas las colas, las papeletas. Leer esta parte de la historia, que muchos la quieren esconder, ¿no?, es reveladora, ¿no? Si usted no tenía, de acuerdo a los anales históricos, la papeletita rosada o la tarjetita rosada de inscrito movimentista, usted no era nada. A usted lo perseguían, el control político. Entonces tenemos políticamente la mala costumbre de lanzar la mirada a aquello que nos conviene, ¿no? O sea, el dicho de cada cual lleva agua a su molino perfectamente encaja en un análisis de este tema. Claro, lo interesante de todo ello es que alguna vez he escrito sobre este aspecto. En Bolivia no hemos tenido ni un estadista, un visionario que aglutine a la población en la diversidad, que genere doctrina de Estado,
que encauce inversión con mucha visión. Por ejemplo, usted toca algo interesantísimo, el movimiento nacionalista revolucionario, Víctor Paz Estenssoro, se les quita la tierra a los señores feudales, vamos a hablar en esos términos, y ¿qué tenemos hoy? Un surcufundio. No hemos trabajado de mejor manera la tierra, y hoy sigue el discurso de la industrialización, pero sin trabajar la tierra, porque la seguridad y soberanía alimentaria significa haga inversión en el sector agropecuario. ¿Y quién indicaba todo ello? Los padres de la economía en sociedades desarrolladas de ese entonces, Adam Smith, David Ricardo, y ahora alguna vez les preguntaba a los amables televidentes, si no producimos la tierra, no hacemos que exista la producción agrícola y pecuaria, ¿qué vamos a comer? Con salsa de soya, vamos a freír una llanta, un fierro, un pedazo de edificio. Entonces, estamos desconceptualizados y descontextualizados. Y la riqueza usted tocó, que me parece algo importante, es un concepto de cultura, de trabajo de la tierra, de tener la sociedad calidad y calidez de vida, mayor nivel de felicidad. El dinero es la consecuencia, el fruto del trabajo real, y fundamentalmente en ese trabajo se hace superestructura, infraestructura, que en verdad demuestran esa calidad y calidez de vida, esos momentos de felicidad, de buen trato entre los ciudadanos. Pero ahora, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo gente que todo el rato pelea, que rompe la regulación, que se pasa el semáforo pintado, vamos a decir, en rojo, que cruza en diagonal por media calle el peatón. O sea, acá se hace lo que al habitante le conviene o le viene en gana. Totalmente de acuerdo, comparto con usted y afianzo lo que usted dice. A veces nos desgarramos las vestiduras con un término determinado, corrupción. No, la corrupción, la coima. Jurídicamente hablando, la coima es el cohecho activo o pasivo, que está debidamente legislado en el Código Penal, ¿ya? Pero acá censuramos este acoimeado, ¿no? Y le ha dado plata a un juez, y nosotros, porque hay el cohecho activo, el que da la plata, y el cohecho pasivo, el que la recibe. Alguna vez yo me tomo la libertad de consultar a la amable audiencia, no para acelerar un trámite al señor de la ventanilla, le han pasado 10 bolivianos debajo del memorial y de hecho, aceléremelo por favor. Eso es cohecho activo, está dando dinero. ¿O cuántas veces no se le ha dicho a alguien para su salteñita, para su refresquito? Lo tenemos ahí metido, Alfredo. ¿Ah? Y el problema es que ni siquiera nos damos la molestia de averiguar qué es lo que estamos pronunciando y censurando cuando somos los mayores practicantes. Claro, y se vuelve interesante ello. Pensemos en alguna elección. Vamos a hablar de algún nivel de gobierno, hasta de las mismas universidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llega al poder? Es la pregunta. Sumando, pero uno se pregunta, hoy, ¿podremos sumar y hacer bailar, traer a la gente, o sea, mover la logística con nuestro dinero de bolsillo o solamente con el discurso? Entonces, compleja la situación, ¿no? Y ahí se desestructura la institucionalidad. ¿Por qué? Porque hay ese tráfico de influencias, los contubernios, vamos a decir en términos populares, que no van a permitir hacer gestión y cumplir con la regulación. Obviamente, hay una serie de argumentos falaces, mentirosos, que definitivamente solamente le muestran un panorama, pero realmente paradisíaco al pobre votante. Esas son las etapas preelectorales, ¿no es cierto? O sea, falta que le digan, señores, que, como alguien ya lo ha dicho,
que directamente nos comparamos con Suiza o que se va a hacer un Dubái en Bolivia. Entonces, seamos honestos, yo creo que ahí empieza la deshonestidad, mentirle y jugar con las falsas expectativas de un ciudadano que está angustiado de vivir en estas condiciones y que quiere creer en alguien, pero no hay ese alguien, porque el uno le habla de Dubái, el otro le habla de Suecia, de Suiza, qué sé yo, del paraíso terrenal finalmente. ¿Y a qué llegamos? ¿A dónde estamos? Claro, no hay resultados de la inversión, porque al final todo es inversión, economía, resultado e impacto que tendría que ser positivo, externalidad positiva, como se dice en términos técnicos. Entonces uno se pone a reflexionar este aspecto, no está funcionando la parte moral asociada a la regulación, al Estado de Derecho, a esa pirámide famosa de Hans Kelsen, que es indispensable para entender. Sería sencillo el mundo si la gente tuviera principios, complementa los principios con los valores, con la planificación, con la buena asignación de corto, mediano y largo plazo para obtener resultados, respetando ¿qué cosa? Esos elementos, y el buen sentido va a dilucidar aquellos conflictos. ¿Por qué? Porque a través de ese buen sentido se va a dar a cada quien lo que le corresponda y en función del trabajo. Pero se perdió eso. Yo recuerdo cuando éramos niños, teníamos respeto por las personas mayores, usteábamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy, hola, al papá, ¿qué le dicen? Hola, pa, hola, ma. No dicen la palabra completa. Entonces, si el papá se molesta, el niño puede denunciar, o el que está escuchando por el aspecto de la molestia, lo denuncia al papá y piensan que regulando ese aspecto, perjudicando al papá, rompiendo la familia, van a resolver el problema de desarrollo en una sociedad. Claro, pero acá hay que lanzar también la gran cuestionante, y no es buscar culpables de este relajamiento en el tratamiento familiar, porque es un relajamiento, ¿no? Oye, el viejo, ¿qué es, no? Y farrean juntos y están en sus cosas juntos. Mire, a mí me encanta el nivel de confidencialidad y de confianza entre padre e hijo. La relación paterno-filial es algo sagrado. Pero no son amigos. Pero ojo con esto. Ahora, ¿quiénes tenemos la culpa? Lo que usted planteaba muy real. Hay maestros, querido Alfredo, que no son capaces de decirle, oye, no hagas esto al niño, porque están plagados de procesos planteados por los padres de familia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Definitivamente. ¿Y quién tiene la culpa? Es el adulto. El adulto que trató de entrar en un otro nuevo ritmo de vida, mucho más moderno, entre comillas, más avanzado, más sin barreras, pero que derivamos, ya confundimos libertad con libertinaje. Y de acá derivan una serie pues de secuelas altamente nocivas y peligrosas. Claro, debería combinarse el amor con el rigor en función de conceptos, de contextos específicos. ¿Para qué? Para que el sujeto sea íntegro, para que el sujeto sea inteligente emocionalmente hablando, no desinteligente. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Como antes se trabajaba a la tierra, teníamos que hasta empujar, qué sé yo, el camión que se enfangaba, el arado, había que estar en todo ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como pobrecito, mijito, mijita, han sufrido, etcétera, ¿no es cierto? Entonces han ido relajando todo ello. Claro. Y se relaja el complemento del amor con el rigor. En vez de tener varones, mujeres, o si quieren hombre, que es la palabra correcta, gladiadores, no tenemos eso, muy pocos son. Entonces, la mayoría de la gente hoy tiene miedo, y usted ha tocado algo importante. No quiere hacer familia porque no quiere trabajar, no cree ni en lo que estudia, porque lo hace a cuarta máquina, ni siquiera a media máquina. Entonces, son sujetos de cristal,
se desmoronan rápidamente y los políticos que han sido los guerreros capitalizan ese miedo y hacen hasta persecución judicial al disentimiento de algunos, vamos a llamar, atrevidos en un sistema que está buscando otro tipo de esclavos. Obviamente. Y las formas de lucha actuales, bueno, yo le hablo un poco de mi época. Hemos peleado contra las dictaduras militares, ¿no? Hemos peleado por la democracia, por la autonomía universitaria, en fin. Pero el estudiante, el universitario, tenía un ideal político, ¿no? Y peleaba por ese ideal político. Hoy yo soy docente hace 30 años, converso con mis alumnos porque a mí me llenan plenamente. El dictar clases para mí es terapéutico. Entonces yo converso con ellos porque aprendo y me nutro de ellos, ¿no? Este nombrecito que recordó usted, la generación de cristal, yo no sé si lo han hecho con cierto nivel de razón, de conocimiento o como algo agraviante. El cristal se rompe y no se recompone más. ¿Eso les han querido decir a los chicos de la generación actual? Entonces hay una serie de cuestionantes. Yo creo que hemos entrado nomás en una posición de manipuleo cruel, perverso, en muchos aspectos con los jóvenes de ahora. Claro, y la justicia se inicia con el pensamiento crítico, por eso estamos tocando estos elementos. Vayamos viendo ahora la relación justicia-democracia, lo que estamos viviendo en relación a escaños, en relación a ese pensamiento que tienen los parlamentarios, asambleístas hoy, que es importante captar, porque en función de ello tenemos los resultados en la economía, resultados de conflictividad social, de la retardación que se da de la justicia y en esencia del desorden, vamos a decir. Mire, hacer un análisis de la justicia, la democracia y la política partidista, ¿ya? Políticos somos todos. Correcto. ¿No? O sea, el hombre es un animal político. Ejerce el poder Ya con se lo digo, conocimiento, ¿no es cierto? elementos. Pero una cosa es la política, concebida como el ideal, la proyección para una mejora de vida, con ideales bien cimentados, a una práctica perniciosa, subterránea, de lo que viene a constituirse la politiquería, ¿no? Y la práctica politiquera, si se quiere, ¿no? Entonces, acá ya directamente se van desvirtuando valores, se van perdiendo situaciones. Y hablar de democracia, política y justicia, pareciera que hemos logrado romper estos tres esquemas y no encontramos un punto de unión, sino en la parte negativa. Porque ahora hablar de democracia es, obviamente, tratar de meter más subterfugios, más recursos, más amparos. Nos han escarmentado con todos los recursos constitucionales que existen. Han abusado. Y además estos tribunales constitucionales que los han constituido, ¿no?, a su manera, son pues un temor y una plaga para el desarrollo de la democracia. Impiden elecciones de esto, de lo otro. Estas elecciones judiciales han sido mal manejadas por una situación de este tipo. Entonces, pareciera que no se busca una coherencia real, lógica, ¿no? Porque democracia debiera ser en base a la política, pero una política bien concebida, ¿no es cierto? Y la justicia va a emanar cuando exista una democracia realmente efectiva. Hablar de democracia es hablar de interdependencia de poderes. Son 4 poderes que tenemos, u órganos, como se los llama: el legislativo, el ejecutivo, el electoral y el judicial. Pero ninguno puede inmiscuirse en el terreno del otro.
Pero ahora la invasión del Ejecutivo, y no es de ahora, sino ha sido de siempre, la invasión del órgano ejecutivo ha sido siempre detestable en los otros órganos del Estado. Esto se ha profundizado. Entonces estamos entrando a este nivel y lamentablemente el órgano judicial, hubo una práctica antigua también que se la manejó así, no tenemos por qué santificar cosas que no se dieron, porque corrupción siempre hubo, ¿no? Más que el estudio objetivo de un caso, más de la concepción de querer dar a cada cual lo suyo, está el llamado telefónico del padrino que lo ubicó al juez en ese cargo, ¿no? Indicándole, no, esta sentencia tiene que salir en este sentido. Tráfico de influencias, todo este aspecto tan deleznable, ¿no?, que nos está haciendo daño. Entonces tenemos que partir de la premisa de respetar la democracia como es, como está establecida. Crear a la política desde una ubicación más noble, más real. Política no es para que yo me llene de plata mis bolsillos. Y usted como economista lo ha estado delineando muy bien. Son una serie de pasos que tenemos que dar, ¿no? Y la justicia se aplicará luego en función a estos conceptos más claros, ¿no?, más objetivos de lo que es democracia, política y justicia. Sin duda importantísima la reflexión. Uno se pone a pensar en el derecho, la política, la economía, que van de la mano. Es importante entender la economía política, la política económica, que son complementos. Es interesantísimo el concepto de economía que tiene que ver con la desigualdad, ¿no es cierto?, corregida a través de una buena asignación de los recursos escasos versus las necesidades ilimitadas, caprichosas también que tiene una sociedad, y ahí está el concepto de la priorización, de la planificación para esa asignación. Señor director, vayamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Pausa comercial. Se encuentra en la calle Calama, esquina Miraya. Le ofrece una gran variedad de productos. Si usted tiene su carnicería, panadería, snack, le recomendamos que pase por la oficina principal de Equimport. Reiteramos, la dirección calle Calama, Casia Miraya. Equimport, calidad en todos los productos de importación que ofrece a usted. Good Center se encuentra en el Mercado San Antonio, pasaje Fidel Araníbar. Tenemos una gran variedad de calzados, zapatillas deportivas, pero sobre todo para damas, de las líneas brasileras, Visano, Modaire, Vera Río, Picadillo y muchas otras que estamos seguros será de su agrado. Pase usted por Good Center, casetas 3, 4, 5 y 68 en el Mercado Fidel Araníbar, sector de venta de calzados San Crispín. La atención de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Importante hacer reflexiones sobre el sistema de justicia. Estamos con el doctor Antonio Sánchez Carranza, abogado constitucionalista, ex parlamentario, y fundamentalmente en función de lo que vamos interactuando en la acción comunicativa, vamos
generando pensamiento crítico. A usted, estimado televidente, le vamos a provocar la estrategia que busque salidas para que se potencie la justicia, el dar a quien lo que le corresponde, el generar un sistema que sea compatible, que se asocie en la democracia, en el respeto a la regulación y por supuesto en el manejo de la inversión y la economía. Sin fraude, con mediano equilibrio, comprendiendo la complejidad que es clave, filosofando, haciendo antropología, entendiendo los estilos de vida y por ende los usos, costumbres, tradiciones que son claves. Estimado doctor, pensemos ahora en las elecciones judiciales, profundicemos. Elecciones parciales, tiene su aspecto positivo, vamos a decir, todo tiene el complemento, lo positivo, lo negativo, ahí está la dialéctica. Pensemos, tiene su ámbito positivo, pero también el ámbito negativo, y cuando los tribunos tienen intereses partidarios o cuando tienen el padrino por encima que los colocó en el puesto, se vienen conflictos y esto podría atentar hasta la perspectiva de las próximas elecciones nacionales. Sí, en realidad ha sido toda una travesía esta del proceso eleccionario y bueno, un poco ha partido el problema básico de la Constitución actual, y hay que decirlo así honestamente. Anteriormente, dentro de las democracias participativas, dentro de estos arreglos que se tenían a nivel del legislativo, porque quienes decidían quiénes iban a ir a los cargos más jerárquicos y altos de la administración de justicia eran los jefes de las bancadas de partidos políticos con mayor representación parlamentaria. Entonces, bueno, era nomás un reparto donde, si bien seguramente se consideraban aspectos de meritocracia, de ética, etcétera, etcétera, pero primaba también el aspecto partidario. Y esto, ¿y el padrino? No, el padrino, y no hay que negarlo, ¿no? Porque la historia lo dice. Correcto. Entonces, esto hay que ser claros. Se trató de evitar en la Constitución, en esta nueva Constitución, en la Asamblea Constituyente, el que hubiera este reparto así tan parcial, si se quiere, y tan minoritario. Entonces se dijo, ¿quién definitivamente tendría que elegir a un magistrado? Es el pueblo, para eso está la democracia. Pero en la actualidad nadie conoce a quién se postula. Y la idea era, dentro del original, el que se muestre a los postulantes, a los candidatos, se les tome exámenes, se tenga entrevistas, se hable de ellos, pero con canales abiertos, que la televisión boliviana funcione en ese sentido y que hasta el lugar más recóndito llegue la palabra del más humilde de los postulantes. Esta fue la idea. Hasta ahí iba perfecto, porque la democracia tiene sus perfecciones y también tiene sus imperfecciones, ¿no? Correcto. Alguien ya lo dijo, la democracia es el mejor sistema pese a sus defectos. Entonces, se da la situación de que se determina la elección, que se entre por sufragio universal, pero donde no se cuidó el aspecto fue en la preselección famosa, porque en la preselección se entra a los mismos grupos, las bancadas parlamentarias con mayor representación, donde por voto ya eligen, interesándoles muy poco el voto popular, porque primero tamizan, ¿no? En el legislativo dicen se hace el examen de conocimientos, méritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué prima? Va a primar también el aspecto partidario.
Las señas que se han dado. Las señas que se han dado, que hemos llegado hasta un plano ya grotesco, ¿no? Entonces, de ahí parte el problema. Yo creo que hay que necesariamente abrir la Constitución nuevamente, con una apertura total, sería una asamblea constituyente, no hay otra forma de un cambio de esta forma de elecciones, pero a lo que hemos llegado en la época actual, para no alargarnos demasiado, estas elecciones judiciales. Realmente se tenía la esperanza de que la justicia en Bolivia iba a cambiar. Hay muchos colegas que afirman y dicen, básicamente son los jueces. Otros que afirman y dicen, no, es la legislación que hay que actualizarla. Otros dicen, es el presupuesto. Mentira. El problema judicial es un problema estructural, Alfredo. Tiene miles de situaciones así de pequeñas y grandes a la vez. Y dentro de esas cosas, pequeñas o grandes, desde el ángulo visual en que nos ubiquemos, está el manoseo partidario. Cuando deje de haber esto, yo creo que vamos a lograr mucho. En el libro que tengo sobre ética como docente de la Facultad de Derecho, yo planteo, debe haber una exigencia que es a veces imposible de una práctica partidaria en quienes se postulan. Políticos somos, a nadie se le puede decir tú no piensa por este lado o por el otro, no. Somos políticos, pero no partidarios y peor aún activistas. Esos no debieran entrar. Y simplemente mirar lo que es la justicia como tal. Ahora, ¿qué se nos viene, Alfredo? Están en una pelea, pero campal, ¿no? Donde los escenarios son el legislativo y el tribunal electoral, ¿no? Donde se va a tener que ver toda esta situación. Ahora, la Asamblea, los mismos nuevos elegidos han tomado conciencia de estos señores autoprorrogados y creo que han sido muy conscientes en su mayoría, pero que deben haber también algunas posiciones disidentes amparando a los autoprorrogados de que no se los tome en cuenta. Y hay formas jurídicas en las que se puede practicar aquello. Esos suplentes pueden entrar a llenar esas plazas y a estos señores no se los requiere. Y partamos de esta disposición constitucional que permitió la autoprórroga de estos señores. Digo, hasta que se realicen elecciones y se posesionen a las nuevas autoridades judiciales. Ahí está, han habido las elecciones y se han posesionado las autoridades. No dijeron en esa disposición constitucional siempre que sea total, porque la Constitución no habla de elección total o parcial. Ellos parcializaron, estimando seguramente salir por algún lado, ¿no? Con esta posición para seguir siendo autoprorrogados. Pero la figura es clara, la interpretación que han dado los tribunos y miembros del Tribunal Supremo, creo que es clara. Entonces los señores están de más que se vayan, dejen de perjudicar a Bolivia y no perjudiquen a la democracia. ¿Qué es lo correcto, no? Porque han cumplido su mandato en relación a una convocatoria, a un proceso, claro. Entonces se tienen que ir, hasta por decencia se tienen que ir. Por dignidad. Claro. ¿No? Entonces, si hay esa interpretación apropiada de la norma, entonces tendríamos un proceso garantizado en relación al cumplimiento de la regulación. Pero me pongo a pensar, ¿qué efectos va a generar eso en el gobierno? Bueno, ese ya es un término aparte, ¿no? Especulemos un poco. Bueno, el gobierno seguramente tiene también sus proyecciones. Lamentablemente no podemos leer la mente de los señores, ni qué es lo que piensan, ¿no? La sabiduría popular habla de que quieren también prorrogarse y de que están buscando los medios para hacerlo, en fin, solo Dios sabe qué es lo que piensan, pero obviamente que van a tratar de conseguir sus objetivos y de sentirse cómodos y de sentirse
por otro periodo más. Pero yo creo que esta vez ya, si el gobierno se opone abiertamente a esto o muestra la figura de que están parando a estos señores, yo creo que es su acabose final. Hay algo importante. Cuando se habla de la estanflación en Bolivia asociada a una crisis política, a ese estancamiento real de la economía, que no tenemos reservas internacionales, no se dinamiza la inversión estudiada y tapamos la inflación con el subsidio de los hidrocarburos, no los costos de transporte. Entonces nos damos cuenta que la sociedad está en demasiada disfunción, los actores están desubicados y cuando hay esa desubicación está desacelerándose la economía y por ende la gente se está desanimando. Y cuando hay este tipo de eventos, tranquilamente nos vamos a la depresión, a la psicosis social y tendría que cambiar el modelo. Ahora eso no significa que yo le voy a dar la razón a Tuto Quiroga, a los otros, porque ellos también se aplazaron, si se da cuenta. O sea, es gente que es de otro grupo, pero el otro grupo también generó su riqueza particular y fue parte de un proceso de intransparencia, lo vamos a decir elegantemente hablando. Claro que sí. Y bueno, hay estas quimeras, ¿no? Estas utopías y estas situaciones de las que se sirven falazmente quienes ya se están autoproclamando, ¿no? O sea, están lanzando al ruedo electoral. Y yo lo que noto, y no sé si usted se ha dado cuenta, pero es muy notorio, hay mucha gente que tiene la ilusión de conseguir un outsider, ¿no? Y ponen nombre, Milei. Antes de hablar de Milei y de verlo como el salvador de Bolivia, tendríamos que leer con mucha frialdad y objetividad lo que está pasando en la Argentina. Ahí yo creo que usted es la palabra autorizada en cuanto a lo económico, pero lo que nosotros vemos es la reacción de lo que se está dando. Se está callando a un pueblo, se le está quitando muchas cosas. ¿Será esa la solución? Económicamente yo no puedo hablar mucho, no es mi terreno, y acá hay que aprovecharlo a usted. Pero directamente estamos en esto, estamos creándonos una ficción. Puede ser que un outsider sea muy positivo, pero no precisamente con las ideas del señor Milei, ¿no? Sino que pueda venir con una otra idea adecuada a nuestro país y a nuestra realidad. Hay algo interesante, lo he trabajado bastante. Bolivia puede reencauzar rendimientos crecientes en la economía. ¿Cómo? Tenemos para aprovechar en la economía ecológica, tenemos turística, claro, la economía naranja, entonces la economía del conocimiento, vamos a decir, que tiene que ver con nuestras universidades, claro, con la producción de gente que desarrolle pensamiento crítico en una ruta de aprendizaje adecuada, que sea el estratega, el trabajo intertransdisciplinario. Estamos hablando de generar una titulación, pero trabajando en equipo, nos hemos olvidado de ello. Entonces, si hacemos un nuevo pacto social, se podría reconducir y pueden aparecer nuevos líderes, facilitadores. En las universidades hay catedráticos, hay jóvenes que tienen talento, hay que ubicarlos en ese tema y ese es el gran desafío. Eso lo hizo Fujimori, que en paz descanse, ¿no es cierto? Y muchos académicos que han llegado a lograr sitiales de privilegio en lo que es la política, si quieren, individual, partidaria, pero que ha aportado a la democracia, al desarrollo, a la gestión de los países. Se puede hacer, pero nos tenemos que olvidar de algo, estimado doctor, de ser hipócritas. Porque cuando uno razona este tema, hasta en la universidad, por ahí nos ven en el programa y ¿sabe qué? Van a decir, este tipo, o sea, está lejos de Milei, yo no voy a ser Milei. O sea, yo lo he conocido a Sebastián Piñera, un doctor en economía, sí. Entonces, grandes estrategas, he aprendido hasta de ellos, pero ¿sabe qué pasa? Uno tiene que ubicarse
en el contexto, en la economía política, en el modelo, en los elementos que son claves para tomar decisiones inteligentes, informadas, pero que tengan que ver con fortalecer la regulación, con el concepto adecuado de economía, de planificación y dejar de lado la improvisación. ¿Para qué? Para trabajar en lo que es la institucionalidad, pero no la falsa institucionalidad, ¿no?, de Tuto Quiroga, de otros que han tenido la oportunidad de ejercer el poder, pero han resuelto su problema particular también, y ese es otro gran dilema, aunque se molesten, ¿no?, pero de eso se trata. Tontos los bolivianos y los profesores universitarios tampoco somos. Así es, así es. Ahora habrá que esperar y hacer los mejores votos, Alfredo, porque no se llegue a la violencia ni verbal, peor física, que se deje de exacerbar los ánimos en la gente, que se deje de utilizar como punta de lanza el odio, el resentimiento, ¿no? Y podamos ir en paz, entendamos realmente lo que es democracia. Se me viene a la cabeza, en función de lo que usted ha dicho, algo interesantísimo. Es el tema que en la diversidad podemos hacer cogobierno, porque la diversidad se gestiona en desarrollo, en complemento, en valor agregado en el conocimiento, en pensamiento crítico y estrategia, a través del cogobierno. Ahí está el concepto de universidad. ¿Y por qué no hacemos cogobierno? ¿Por qué nos rescatamos elementos hasta de la participación popular? ¿Por qué no hacemos democracia real, afianzando un nuevo pacto fiscal en función de planificación de la inversión y de estudios serios de qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes, cuándo, dónde, cuánto? Entonces se vuelve interesante, ¿no? Y no tendríamos esos grandes dilemas hasta del censo para la asignación y para los escaños, porque se sobreentiende y recalcó: lo agrícola y pecuario generan valor, eso genera desarrollo endógeno, nos hemos olvidado de ello. Si no hago la parte de la economía agrícola y pecuaria, ¿dónde voy a llegar?, es la pregunta. Entonces se vuelve interesante. Sus palabras de despedida, estimado doctor. Muchas gracias, Alfredo. Realmente ha sido una tenida muy, muy simpática, muy productiva. Muy pocas veces uno puede extenderse y hablar como quisiera. Y bueno, el manejo, la dirección del programa posibilita esto. Nos permite abrirnos, comunicarnos directa y francamente. Y creo que eso es lo que nos falta en los medios de comunicación. Muchas gracias, Alfredo. Estimado doctor, yo soy el agradecido, y el público que nos ve, el público televidente, porque a partir de ello se genera pensamiento crítico, se desarrollan estrategias, se buscan soluciones a los problemas, no se busca conflictividad. A algunos no les gusta comprender este tipo de aristas, pero para comprender también es importante que nuestros políticos estudien. Y el estudiar, el investigar es clave. Eso genera libertad, eso genera potenciamiento de la democracia. Muchísimas gracias, muy buenas noches, estimados televidentes.